¿Qué haces, Fabricio? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Listo para empezar el programa? Ya estamos por empezar el programa. ¿Andás bien? Bien, bien, ahí, ¿vos escuchás? Sí, yo te escucho perfecto y la audiencia te escucha perfecto. Bien, 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 acá todo tranquilo, ya. Entonces vamos a empezar a hacer esto todos los viernes. Me gustó el programa. Te felicito. Todo excelente. Muchísimas gracias. Dale, vamos a ver qué podemos hacer para el viernes que viene. Dale, che. Vamos a dejarte a vos en el programa Inspiración de Dios. Bueno, que la vea bien el programa y que tenga un buen viernes. Dale, querido. Muchísimas gracias a vos. Así que bueno, un gran abrazo, ¿ah? Vale, abrazo. Dale, chao, querido. Dale. Muchísimas gracias. Fabricio Guidi con nosotros. Fabricio, Inspiración de Dios. Una de las cosas que siempre venimos haciendo permanentemente, todos los viernes, es trayéndole cosas de Dios para tu vida y para tu alma también. Y comenzamos de esta manera, como siempre, ¿no? Después del saludo de Fabricio, que en verdad, música instrumental de muy buen nivel. Así que acá estamos con hoy, el programa se llama Inspiración de Dios. Aunque tú tengas un diploma con letras y marco de oro y automóvil, tengas una limusina con todos los powers, si Jesús nada eres tú, en Dios confiamos, diste todo tu dinero. Sin embargo la escuelita nos enseña que salimos del mono. Nos gusta el dinero, pero no somos tan feos. Celebrando el Muscri en el Coliseo, parecía oírse el nombre de un gran pelotero. Todos lo admiraban, la fanaticada, pero él siempre decía, en Dios yo creo. Gloria a Dios, gloria a Dios, yeah. ¿Cómo no sé? Y el pelotero decía que vale el triunfo en la serie mundial, sin contratado por los Yankees como el esperar, romper la marca de bateo del gran Maguire, y al sonar de la trompeta me quedé en la calle. Prefiero el cielo que fama, yeah. Pero Jesús, pero Jesús, yo prefiero a Jesús, prefiero a Jesús. Y ha cambiado mi lamento en baile y mis tinieblas en luz. Prefiero a Jesús, prefiero a Jesús, prefiero a Jesús, prefiero a Jesús. Y ha cambiado mi lamento en baile y mis tinieblas en luz. Don't leave me hard. Han pasado exactamente 33 minutos de la hora 22 y empezamos con Inspiración de Dios. Y como todos los viernes, también recuerden que traemos en esta oportunidad textos bíblicos. Venimos escuchando de esta Biblia dramatizada, venimos escuchando a San Mateo. Ya hemos escuchado del 1 hasta el 8. ¿Se acuerdan del capítulo anterior? Del viernes pasado. Lo que me gustó de esta dramatización es los efectos especiales que tienen. Que me gusta que uno lo que hace este tipo de trabajos, ¿no? Que son exclusivos para radio, lo hace vivenciar la Biblia. Es lo mismo, leerla está bien leerla, ¿no? Leerla, estudiarla, pero vivenciarla de esta manera, yo creo que tiene un toque especial. Y bueno, y como todos los viernes, en esta oportunidad, recuerden, San Mateo, también el libro de San Mateo, capítulo 9. Y es así. Capítulo 9.
Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces, algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: Es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: ¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, Jesús miró al paralítico y dijo: Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud, y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos, y le dijo: Sígueme y sé mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. Luego añadió: Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Un día, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió: ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces, Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó: Si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. ¡Salgan de aquí! La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña, y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban: ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de nosotros!
Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y él les preguntó: ¿Creen que puedo darles la vista? Sí, Señor. ¡Lo creemos! Entonces él les tocó los ojos y dijo: Debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: No se lo cuenten a nadie. Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio. Después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel. Sin embargo, los fariseos dijeron: Puede expulsar demonios, porque el príncipe de los demonios le da poder. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Seguimos aquí en Inspiración de Dios. Han pasado exactamente 42 minutos de la hora 22. Seguimos con la columna. Iris Ramírez nos trae los atajos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces tomamos atajos para algunas cosas? Así que escuchamos de esta manera los atajos con Iris. ¿Son buenos los atajos? Un atajo es un camino más corto que el real, que el oficial, que el verdadero. Es muy común cuando uno viaja y entra a buscar una ruta en un buscador que se encuentre con alternativas. Uno puede buscar la ruta en mejor estado o el camino más corto. Por lo general, los caminos más cortos son de ripio, tienen alguna dificultad o están en mal estado. Así pasa en la vida. Muchas veces elegimos los caminos más cortos porque al parecer se llega más rápido, pero no siempre es así. ¿Qué es tomar un atajo? Muchas personas se enojan con alguien y en lugar de solucionar, hablarlo, comunicarse, eligen el camino más corto. ¿Cuál es? No hablarle más, no perdonar. Porque quizás pudo haber sido un malentendido y el simple hecho de charlarlo se solucionarían muchas cosas. Lo mismo pasa en una pareja. Muchas veces se toma por el camino más fácil o más corto, un divorcio, cuando quizás hablando, perdonando, cambiando, se puede llegar a otra meta o a la meta por un camino más largo o el mejor. Muchos jóvenes que han sido heridos, que han sufrido algún trauma en su niñez, eligen las drogas, el alcoholismo, en lugar de enfrentar sus miedos, enfrentar la realidad, tomar el camino correcto. Yo siempre asocio los atajos con la deshonestidad. Mucha gente viaja
a nosotros nos ha tocado viajar mucho, y por ahí uno encuentra en algún control una propuesta diferente por parte de un servidor de seguridad cuando se ha cometido una infracción. Lo correcto sería pagar la multa, porque si cometimos una infracción hay que pagar la multa. Pero a veces esos servidores ofrecen un menor monto y mucha gente va por ese atajo, termina siendo coimeado en lugar de ir por la vía correcta. En la Biblia encontramos que dice Dios que los cielos le pertenecen al Señor, pero la humanidad le ha dado la tierra. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, les dio por autoridad toda la tierra. Sin embargo, Satanás quería esa autoridad, quería el dominio de la tierra, pero no entró al huerto del Edén y tomó posesión de Adán y Eva a la fuerza. No podía, porque no tenía dominio allí. Y como al ser humano se le había dado las llaves del dominio del planeta, el diablo tenía que obtener su autoridad de él. De allí es que le sugiere a Eva comer o llevar adelante lo que Dios les había prohibido. Posteriormente, una vez que el hombre cayó en pecado porque desobedeció, Dios tiene un nuevo plan, que es el de obtener nuevamente las llaves de la autoridad y del dominio de la tierra a través de un hombre, de su propio Hijo, de Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra como hombre, fue tentado también por Satanás. Él tenía las llaves y por eso le dijo a Jesús: sobre estos reinos y todo su esplendor te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada. Note que dice ha sido entregada, o sea, no la robó, pero sí se entregó a Adán, el primer hombre, a través de su caída, de su pecado. Y puedo dársela a quien yo quiera, le dijo. Así que si me adoras, todo será tuyo. Cuando Jesús es tentado por Satanás, Satanás intentó tentarlo, Satanás lo que estaba diciendo o tratando de decirle a Jesús es: yo sé a qué viniste, sabes lo que quiero, adórame y te devolveré las llaves. De hecho, el diablo le ofreció a Jesús un atajo para lograr su meta de recuperar las llaves de la autoridad que la humanidad había perdido a causa del pecado. Pero Jesucristo le dijo no a ese atajo y se negó a darle honra. Él estaba dispuesto a morir. Ese era su meta. Muchos de nosotros no queremos pasar por ese valle de sufrimiento. Entonces tomamos atajos. Pero como cristianos no deberíamos cansarnos de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. De la misma forma que Jesús hizo lo correcto. Él vino por un plan. Él vino a la tierra por un plan de salvación, de obtener todo lo que el primer hombre había perdido, que era el dominio y la autoridad sobre la tierra. Y él sabía que su precio era la muerte y se negó a darle honra al diablo a causa de ese atajo, porque podría haber pensado: bueno, yo adoro al diablo, me devuelve las llaves y no muero. Pero sin embargo, ese no era el plan de Cristo, ese no era su plan.
De la misma manera, nosotros siempre debemos elegir el camino correcto, siempre por el lado de la honestidad, siempre hacer lo que corresponde, lo que conviene, no lo más fácil. De hecho, Dios o Jesucristo dijo que el camino que conduce a la salvación es estrecho y más largo. En cambio, el que conduce a la perdición es más ancho y muchos son los que van por él. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de elegir lo correcto, porque a su tiempo tendremos victoria y seremos felices. Han pasado exactamente 51 minutos de la hora 22, 24 de septiembre del 2021. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eso sí, solo en Cristo el hombre viejo se muere. Cristo te hace nacer de nuevo. Dijera Nicodemo, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Recibiendo a Cristo en su corazón, uno nace de nuevo. ¿Por qué nacemos de nuevo? ¿Qué hace Cristo en nuestras vidas? Él es el quien perdona todas las iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Las iniquidades. Una de las cosas que aprendí, que la iniquidad, ¿qué es lo que es? Es la maldad. La maldad que viene del hombre. El presente y el pasado. Y de tus antepasados también. Dijeron, la iniquidad es esto. Hicieron un ejemplo. Un árbol. ¿Qué es el árbol? El tronco, las ramas. Sos vos, el ser humano. Los frutos son los pecados. A veces decimos nosotros, sí, pero yo me arrepiento de mis pecados. ¿Y qué pasa con la iniquidad? ¿Dónde está la iniquidad? La iniquidad son las raíces. Imagínate lo importante que son las raíces en un ser humano. Lo importante que son las raíces en el árbol. Lo importante que son nuestras raíces. Qué orgullosos estamos de nuestras raíces, ¿no? Habría que ver qué pasó en el pasado, qué ha repercutido en el presente. Así que bueno, vamos a un tema musical. Marcos Witt. Marcos Witt hizo iba a decir un long play, el viejo ese, hace muchísimo. Hizo una presentación que se llama Enciende una luz. Así que yo estoy como Fabricio. Fabricio me mandó un mensaje y me dice, Electro Night se llama el programa de Fabricio. Así que bueno, la semana que viene va a salir mejor. Ahora bueno, fue el principio que bueno, no me escuchaba Fabricio, pero ya no se preocupe que... Bueno, y Marcos Witt hizo un trabajo con respecto a su música y le llamó Enciende una luz. Hizo un popurrí como hace Fabricio y espero que les guste. Y dice de esta manera, Marcos Witt. Tu gracia y tu verdad no cambiaría jamás. Lo que yo quiero es escucharte hablar. Jesús, enciende en mí tu luz para alumbrar los corazones y alcanzar a todas las naciones. Hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Se escucha en los
los labios de grandes multitudes es un canto de gratitud. Hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón. Únete a los libres que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos, Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu, cada pueblo, en sus rodillas declarará que es Señor. Cristo, Jesucristo. Cántalo fuerte. Es el Santo de Israel, nada temeré, porque es el poderoso. Poderoso. Quiero preguntarte algo. ¿Quién vive? A su nombre, 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 a su nombre. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él. Es poderoso sobre Satanás, Él tomó la autoridad. Es poderoso ante su poder, las tinieblas han de caer. Es poderoso, sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Que se escuche fuerte. Y ahora diga conmigo así: espíritu del temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor, espíritu
su amor, de la salvación. Por Jesucristo es mi Señor. Desperta la montaña, no te oculta el sol. En lo más profundo de tu corazón, y una cosa extraña que nadie puede ver. Todo sentimiento no lo puedes esconder. Ahora canten ustedes. Aunque tú tengas un diploma con letras y marco de oro, y automóvil tengas una limusina con todos los powers, sin Jesús nada eres tú. En Dios confiamos, diste todo tu dinero. Sin embargo la escuelita nos enseña que salimos del mono. Han pasado exactamente 7 minutos de la hora 23. Pero no somos tan feos. Celebrando el Muscri en el Coliseo, parecía oírse el nombre de un gran pelotero. Todos lo admiraban, la fanaticada, pero él siempre decía: en Dios yo creo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yeah. Seguimos aquí en Inspiración de Dios. Hoy el programa se llama de esta manera: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y usted? ¿Dónde habita? Qué pregunta, ¿no? ¿Alguna vez se pensó dónde habita? ¿Y quién mora? ¿Dónde? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es Cristo. Es acercarnos a Dios, el único dador de vida, el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario para traernos esto, salvación. Ahora Analía Funes, la conocen ustedes, Analía Funes, nos presenta su bloque Propósito versus Miedo. Así que la vamos a escuchar. Propósito versus Miedo. Con ustedes, Analía Funes. Propósito versus miedo. ¿Qué es el miedo? Según la Real Academia, es la emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado también con la ansiedad. Y aquí debemos hacer una salvedad. No es lo mismo el temor que el miedo. Cuando en Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios,
en esta instancia es más bien respeto, reverencia, admiración y obediencia. Saben que 365 veces figura la frase no temas en la Biblia. Por cada día del año está el no temas, no tengas temor. El miedo nos paraliza, el miedo te paraliza. Pero hablemos de propósito. Según el latín, es poner hacia adelante. Es la firme determinación de alcanzar algún objetivo en relación a la intención con la que se realiza una acción. Es un término que indica 2 puntos. La primera es una finalidad o meta. Eso puede ser un propósito. Un propósito también es un compromiso para conseguirla. ¿Qué promesas nos da con respecto al miedo? En la Biblia, Deuteronomio capítulo 3 versículo 22 dice: no le tengas miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. En Salmo 56:3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. En Hebreos capítulo 13 versículo 6 el Señor dice: el Señor es mi ayuda, es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Propósito de Dios para todo el mundo, pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Tenemos un propósito. El propósito de Dios es lo que prevalece. Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalece. Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Y sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Debemos cumplir nuestro propósito. Y el miedo nos juega muchas veces una mala pasada. Veamos la vida de Abraham, que él prometió hacer de él una nación grande. Así que mínimo un hijo tenía que tener. Pero también vemos cómo el miedo se apoderó de Sara y con desesperación intentó la típica forma de darle una mano, una ayuda a Dios, y lo cual normalmente resulta terribles consecuencias, como fue lo de Ismael e Isaac. Pero Dios cumplió su propósito. Aún en la desesperación, Él siempre cumple sus propósitos. El Señor y sus propósitos son perfectos, pero nosotros no. Él es el perfecto. Es verdad que nos llegan las dudas. El miedo se apodera de nosotros. Muchas veces nos impide vivir en la plenitud de los propósitos que Él ya ha establecido para nuestras vidas. Pero, ¿cómo superamos esto? ¿Cómo podemos enfrentar estas situaciones? A medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos orando, a medida que vamos leyendo de su palabra, Dios empieza a encaminarnos. No nos hace más santos leer o no, sino que sencillamente nos ubica para que podamos realmente vivir una vida colmada de paz. Es verdad, vendrán aflicciones, vendrán circunstancias, vendrán situaciones y el miedo se va a querer apoderar de nuestras vidas. Pero es allí donde la palabra propósito, el no temas, es donde tenemos que abocarnos y enfocarnos. Jesús está a la puerta llamando a tu casa y depende de vos hoy abrirle y darle la oportunidad para que el sello en tu hogar, en tu casa, en tu puerta sea: no tengo temor, porque Dios está al control de mi vida. Que realmente en esta temporada, en este tiempo que vivimos de la pandemia, podamos realmente tener nuestra confianza puesta en el Señor. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro proveedor. Pasarán los hombres, pero su palabra no pasará. Que tengas una bendecida jornada.
pasado exactamente 15 minutos de la hora 23 y seguimos aquí en Inspiración de Dios. Es el tema, es el título de este programa. Como saben todos, los que me escuchan y los nuevos, como dice nuestra amiga querida Mirta, dice que la audiencia se renueva, así que el programa este no tiene un nombre fijo. Todos los viernes cambia de nombre. Ha ido ya el quinto programa y bueno, hoy se llama Inspiración de Dios. ¿Qué es inspiración de Dios? ¿De dónde surge la mayoría de los títulos del programa? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspiración. Es inspiración para nuestra alma, para nuestra vida. Y vamos a un tema musical. Los muros caen. A ver, espero que les guste. Exclusivo para ustedes. La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico. Los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico. El tema musical, cuando habla de muros, habla de enfermedad, preocupaciones, depresiones, enfermedades. Esos son los muros. Solamente con Cristo, muchas veces no, la mayoría de las veces se vencen, solamente con Él. Hay momentos de la vida que solamente Cristo puede sacarte adelante. Hoy vamos a declararlo. Declárenlo usted también, que se caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad.
Es tan fiel, Dios, es tan bondadoso, que hasta las personas malas disfrutan de muchísimas cosas gracias a los buenos. Porque la lluvia cae para todos. Los malvados, los presos, los que matan gente, cae para todos. Esa es su bondad. Pero muchas veces dicen, Dios es bueno, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Muchas veces pasa eso. Nos creemos que Dios es bondadoso, es la voluntad de Dios. Tengan cuidado con decir eso. Y entramos aquí. Miguel Fon, él nos habla de los límites. Los límites. Qué difícil ponernos límites, ¿no? Así como es difícil a veces, habló del propósito versus miedo, en el caso de Analía, los atajos en caso de Iris. Miguel Fon, un pastor, habla de los límites y dice de esta manera. No es menor traspasar los límites. Hay límites que Dios pone. Hay límites que la moral, que las costumbres ponen. Y en esta sociedad se alienta el traspaso de los límites. Y cualquier cosa es válida. Así también es la decadencia y la corrupción generalizada de la sociedad. Cuando hablamos de corrupción no hablamos de los políticos corruptos. Pero los políticos no llegaron en una nave espacial de la galaxia vecina. No digo que todos sean corruptos, pero cuando se traspasan los límites, se degrada cualquier cosa. Cuando una persona traspasa los límites morales, los límites que Dios establece, va degradando, se degrada, hasta el punto que hay que rescatarla como persona. Hay que levantarla como persona, que es la obra que hace Cristo, levantar, rescatar a una persona que se ha degradado porque ha traspasado todos los límites. Nada le ha importado. Un gobernador de una provincia, de cuyo nombre no quiero acordarme, diría Don Quijote o el Quijote, alienta a los jóvenes a beber desenfrenadamente para festejar el día de la juventud o el día de la primavera. Traspasar los límites. ¿Cuánto sufrimiento causado por el alcoholismo? Hace unos años atrás me llamaron para orar por un joven que en aquel entonces tenía 16 años y creo que la mamá me llamó, no me acuerdo bien, para que fuera a orar por ese muchacho al policlínico. Y yo llegué al policlínico y le encontré sentado en una camilla, porque los médicos habían logrado sacarlo de un coma alcohólico, 16 años. Y la médica le dijo, vos te salvaste por un pelo. Y no se vuelve fácilmente cuando se traspasan los límites. Cuando se traspasa un límite de una relación interpersonal, no te vayas a creer que se vuelve muy fácilmente. Para nada se vuelve fácilmente. Hace falta el poder y la gracia de Dios. Y el poder de Dios para rescatarte. ¿Qué sería de la sociedad sin los límites que Dios pone? En sus leyes, en sus mandamientos. ¿Qué es de la vida de una persona que no se pone límites? Y que piensa que cualquier cosa le da bien. Que no tiene ningún parámetro moral, que no tiene ningún parámetro ético, que no tiene ningún parámetro de conducta, que no tiene ningún límite. Lo único que le queda es la destrucción. Pero miren, ¿saben por qué las personas no se ponen límites? ¿O por qué no respetan los límites? Y sobre todo los límites morales, ¿saben por qué? Porque no creen en el juicio de Dios. Y yo pregunto, ¿ustedes creen en la misericordia de Dios? Amén, 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 amén. ¿Y ustedes creen en el juicio de Dios? No necesitaríamos de la misericordia de Dios si no fuera por la justicia y el juicio de Dios. ¿Para qué necesitaríamos misericordia? ¿No tiene sentido? En esta sociedad que se descompone, mis queridos, en esta civilización que se descompone, hay que afirmar los límites, sobre todo los límites de las cosas que Dios establece. ¿A quién vamos a engañar con algunas cuestiones, con algunas cositas? ¿Qué suponemos que es Dios? ¿Alguien a quien lo podemos más o menos pasar el cuarto? No, queridos. Dios pone límites. Hay muchos que
pasan por pruebas y dificultades. Y dice, bueno, Dios mío, estás pasando por pruebas y dificultades porque traspasaste límites. Y nunca te arrepentiste, nunca te quisiste volver de ahí. Por supuesto que va a tener pruebas, dificultades, juicios. Volvé de ahí. Salí de esa trampa. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es pronto para perdonar. Pero vuélvase, dice el profeta Isaías, vuélvase de su iniquidad, de su pecado, de su transgresión, de haber traspasado los límites, pensando que eso se puede hacer impunemente. No, no se puede hacer impunemente. Qué cosa importante en estos tiempos, mis queridos, donde vemos tanta descomposición social. Y quiero hablar de descomposición porque el tejido social, lo dicen mucho, ¿viste? El tejido social está Y sí, así es, son las consecuencias de traspasar los límites. Son las consecuencias del cinismo muchas veces. ¿Sabe qué es el cinismo? La persona que para la cual las normas y las reglas morales las desprecia. Eso no sirve para nada. Eso no le conviene a nadie. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. Sí, la palabra del Señor dice otra cosa. ¿Será que así debe ser? ¿Será la voluntad de Dios que la gente traspase los límites? Obvio que no. Pero la voluntad de Dios, mis queridos, lo dijo el Señor Jesucristo, sean como lumbreras, como luces que alumbran la oscuridad. Y cuando vos tenés una luz que alumbra, que es la luz de Cristo, podés ver claramente el límite que no se puede traspasar. Y podés tomar una decisión y decir, yo no voy a traspasar eso. Mira que todo el mundo lo hace, mira que... Sí, pero yo no. No me importa quién lo haga, yo no. Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como dijo el Señor Jesucristo. He venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el diablo lo tentó para que traspasara el límite. En la tentación allá en el desierto. Lo tentó con poder, lo tentó con la palabra. Tomó la palabra para tentarlo. Tomó la palabra, la distorsionó para tentarlo al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, no. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Qué cosa interesante y qué buena decisión para nosotros también. Que hagamos la voluntad del Padre Celestial, del Padre que está en los cielos. Cuidemos nuestra vida y cuidemos los límites que Dios ha puesto para nuestro bien. Que así sea. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando escuchaba esto, decía yo, pensar que después uno traspasa los límites y lo primero que hacemos, ¿qué es lo que es? Dios me ayude. Y ahí nomás le cargamos el fardo, como dice el dicho, y le cargamos el fardo a Dios, ya que estamos, que nos saque de acá. Y nos metemos nosotros. Nosotros nos metemos en eso y después, ¿quién? Cristo. Lo mismo pasó el otro día. Habló del gobernador. ¿Qué gobernador habrá sido? ¿Qué hizo él? Vía libre para todo el mundo. No hay ley seca acá en San Luis. ¿Y qué hacía la gente? Dios nos bendiga, decía. Dios nos bendiga para que nadie se enferme. Ahí está el fardo, ¿para quién? Para Dios. ¿Qué va a hacer? 29 minutos han pasado de la hora 23. Seguimos aquí en Inspiración de Dios. Vamos a un tema musical y ya volvemos con el final. Te diste 20 tragos en las fiestas de San Juan y amaneciste en el baño con la cara en el excusal de ese mundo de maldad, desenfrenado como un ciclón, porque ese mundo no paga nada.
deja de ser un cabezón. Llegaste tarde a tu casa retrasado de trabajar y tu camisa evidencia manchas de lápiz labial. Ese mundo de maldad, desenfrenado como un ciclo. Porque este mundo no paga nada, deja de ser un cabezón. Te dieron 20 pesos pa' que te fueras a recortar y compraste con la lana hierba mala para fumar. Deja ese mundo de maldad, desenfrenado como un ciclo. Porque este mundo no paga nada, deja de ser un cabezón. Te estás perdiendo de lo bueno, de un amor puro y verdadero, porque no sales de la cantina y buscas en Cristo la salida. Deja los vicios y las mujeres, que cosa vida no te conviene, porque si mueres en pecado en la barbacoa te quemarás. Deja ese mundo de maldad, yeah, desenfrenado como un ciclo. Porque este mundo no paga nada, deja de ser un cabezón. Come on, we should say one more time.
pasado exactamente 35 minutos de la hora 23. Ya llegamos casi al final de Inspiración de Dios. Cuando habla de el tema musical, de los límites también, habla que a veces, ¿qué pasa? Decisiones de hoy van a repercutir en el futuro. Ahí habla la iniquidad. Lo que hicieron nuestros antepasados repercute en nuestro presente. Por eso tenemos que renunciar a eso, a lo que hicieron ellos. La iniquidad, acuérdate que es la maldad de aquello, es la maldad. El pecado es otra cosa. Recordá el árbol, somos el árbol. Pecado son las frutas. La iniquidad, hay que ver, buscar. Muchas veces buscamos la verdad del pasado. ¿Para qué? ¿Qué haces con la verdad? Tienes que hacer algo. ¿Y cuál es la manera? Pedir perdón. Pedir perdón. Que hay cosas que se hicieron porque no supimos, no se supo. Nuestros abuelos, tatarabuelos, no supieron. O sí. Por eso hay que renunciar. Y bueno, ya quedamos casi al último y nos queda, como siempre, Daniel Centeno. Hoy el tema es frustración. Así que vamos a escuchar a Daniel Centeno. Ustedes ya saben que él ya varios programas nos viene dando material para que lo podamos presentar. Y va a ser la última columna de los invitados que están viernes tras viernes. Frustración con Daniel Centeno. Y en el próximo segmento vamos a pensar, reflexionar con lo que nos preocupa, pero más que nada para ocuparnos de eso y hacer catarsis, liberar nuestra mente. En una popular serie de los 90, el profesor tiene un diálogo con un alumno. ¿Por qué no se compra un mejor auto, profe? ¿Como un Ferrari? ¡Claro! ¿Sabes qué? Voy a correr justo después de la clase a comprar uno y lo pagaré con frustración. Nunca mejor usado el sarcasmo. La frustración es una respuesta emocional que surge cuando las cosas no salen como esperamos o queremos. Condición natural del ser humano. Así que, si eres de esta especie, seguramente sabes de lo que estoy hablando. Pregúntale, hubiera dicho José Luis Perales. Pregúntale a un estudiante que ya rindió 3 veces un examen sin éxito. Al joven que pretende a una dama que se rehúsa a aceptar una cita. A la jovencita que sigue esperando la invitación de un don Juan que no se entera que es pretendido. A la pareja que lleva años intentando embarazarse. A esa misma pareja que tampoco logra adoptar por problemas burocráticos. Entrevista a una madre que no logra que su hijo coma la comida que con tanto esmero le ha preparado. A esa persona que ni ayunando logra bajar de peso. Alguien te va a contar que no hay nada peor que no poder comunicarse, ya sea porque el otro no quiere escucharte o porque se corta internet en el momento que dice lo más importante durante una videoconferencia. Otro individuo te va a explicar que luego de horas haciendo fila para hacer un trámite, salió alguien a decirle sonriente, venga mañana. Si todavía estás insatisfecho de experiencias, alguien más te dirá lo que hace hervir la sangre, que te tomen por ignorante o te traten despectivamente. Para terminar, yo mismo te cuento lo extenuante que es tener que grabar tu clase en audio o video 10 veces porque no te sale bien. Y le sumamos otra. Cuando realmente te esfuerzas por concentrarte y las notificaciones de tu teléfono no paran de sonar. Es gracioso que existe mucha gente que no sabe qué hacer con sus frustraciones. Y en el afán de quitárselas de encima, frustra a otros. Digo que es gracioso porque a fin de cuentas, esos frustrados entran en un círculo vicioso y nunca llegan a sentirse mejor. Se parecen a esa gente infeliz que piensa que el único modo de ser más feliz es viendo infelices a los demás. El verdadero secreto de la frustración es que la necesitamos,
porque nos enseña a valorar lo que tenemos a partir de lo que no podemos conseguir, como a cuidar lo que tanto nos costó. Además nos desafía a superarnos, porque el carácter de los perseverantes se forja en medio de las frustraciones. Ellos no permiten que lo que los frustra se convierta en rencor. Por el contrario, lo vuelven una plataforma y trampolín para volver a intentarlo. Si nos cuesta, entonces es algo que no vale la pena. Lo que fácil llega, fácil se va. Si la carrera no te cuesta nada, ¿qué tiene de bueno esa meta? Un gran amigo mío supo preguntarle a una chica una vez: ¿vos sos fácil? Y más allá de la broma, que dudo la chica haya tomado positivamente, si aquello es fácil, significa que cualquiera puede tenerlo. En tal caso, ¿vale la pena? Muchos padres primerizos nos equivocamos al querer darle todo lo que se le antoja a nuestros hijos, porque el día de mañana se van a chocar contra la realidad frustrante de que no se trata la vida de lo que nos gusta solamente. Esos que se dan por vencido ante el primer fracaso nunca llegarán a donde desean. La frustración da dolor de cabeza, ya sé, es verdad. Pero imagínate un matrimonio que no soportara la primera pelea. Una pareja sin dificultades es como un jardín sin flores. Esos que al primer problema se separan no entendieron nada de la vida. Sin dificultades no existiría el éxito, dijo el escocés Samuel Smiles. Para que vean que hablo con conocimiento de causa, les voy a confesar: conquistar a quien hoy es mi esposa me costó mucho, la perseguí bastante. Terminar la universidad requirió muchas noches sin dormir y algunas lágrimas de sangre, si me permiten la metáfora. Pero si vamos a cosas simples, la verdad es que me siento muy frustrado cuando no logro comprender un texto que leí, o cuando no me sale un ejercicio de matemáticas. Pero lo cierto es que nada impide que releamos 1000 veces ese libro difícil, que rehagamos esos ejercicios que no salen, que el estudiante que sufrió tanto estudie más para rendir ese examen una 4ª vez, que recurse la materia si es necesario, y que le ayude a otros compañeros que están pasando por lo mismo que él pasó. Que el joven que no conseguía esa cita siga insistiendo, o bien que le ofrezca su dedicación a la chica indicada, que la jovencita se atreva a invitar ella al don Juan. Nada impide tampoco que las parejas que no pueden tener hijos se conviertan en padres igualmente. Esto es, teniendo actitudes paternales con otros, que apadrinen con sus consejos, apoyo y confianza a alguno de esos jóvenes que andan por la vida sin una figura de contención. La verdad es que hay mucho más por hacer de lo que pensamos, y en lugar de entender nuestras frustraciones como un freno o impedimento, debemos aprender a capitalizarlas, para que nos empujen más allá de lo que nuestras limitadas mentes comprenden como capacidad. Todavía podemos construir en nosotros a ese perseverante e insistente de la vida. Algunos de los inventos más maravillosos y a la vez más simples y cotidianos fueron descubiertos por gente perseverante, que no se daba por vencida. El foco, lámpara incandescente de Thomas Edison, es uno de ellos. La próxima vez que te sientas frustrado, pregúntate: ¿a dónde me ayudará esto a llegar? ¿Cómo puede fortalecerme o darme carácter para lograr algo? Sin ir más lejos, no fue fácil afrontar la hoja en blanco para escribir esto que estás escuchando. Tuve que tachar, hacer borrones, y fueron varios días de intentar. Y si pensabas que tus frustraciones eran demasiado grandes, ponte en los zapatos del pequeño que recientemente fue bautizado COVID en honor al coronavirus. Imagina la frustración que sentirá
cuando crezca y tome conciencia de lo que significa su nombre. Si esta catarsis te resultó positiva, escríbenos a catarsis@charlasinter.com.ar. Han pasado exactamente 45 minutos de la hora 23 y nos vamos. Me parece que nos vamos, no sé, estoy escuchando algo de fondo. Empezamos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble. Quiero agradecer a Fabricio Guidi. Fabricio, estuvimos toda la semana para darle una sorpresa a la gente. Dice, vamos a ver cómo nos comunicamos. Vos me pasás el programa a mí y yo te despido. Así, bueno, y hay cosas que hay que arreglar. No importa. Imagínense, dice que cuando un parque grandísimo allá de Estados Unidos, Disney World, Disneylandia, dicen que ellos, cuando fue el primer día que inauguraron, dicen que fue un desastre. Hoy también hay cosas que hay que arreglar con el retorno, pero lo intentamos con Fabricio. Así que recuerden, después de Electronight, lo dice bien Fabricio, yo no. Electronight viene hoy, era Inspiración de Dios. Vaya a saber cómo se llama la semana que viene este programa. Gracias a Iris Ramírez, a Analía Funes, al pastor Miguel Fon y Daniel Centeno. Mire los temas que trajeron: atajos, propósito versus miedos, límites y frustración. Qué temitas, ¿no? ¿Y con cuál te identificas? Capaz que con todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Este programa lo hago con el corazón. Pongo la voz, nada más. E invito a aquellos que quieren, de una manera u otra, decirte algo. Así que bueno, hasta el viernes que viene. Cuídense, pórtense bien. Confía. Dios te ama. Chau.